Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Muriel Astley. Ella fue una noble británica que llegó a ser por casamiento baronesa de Mount Temple, además de ser la suegrastra de Luis de Mountbatten, quien echaría pestes sobre ella, debido a que esta baronesa tuvo muy mala fama en su época, aparte de que no sería para nada apreciada por sus hijastras, quienes la consideraban como la típica madrastra malvada y estricta. Espero que os guste esta biografía. Muriel Emily Spencer nació en el año 1881 en algún punto de Inglaterra. Fue hija del reverendo Walter Spencer y de la esposa de este, Anne Elizabeth Hudson. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Muriel la mayor de sus hijas. La niña creció dentro de un hogar acomodado, debido a que su familia estaba bien posicionada dentro de la sociedad británica, siendo nieta por vía materna del rico y exitoso empresario Robert Spear Hudson. No se sabe mucho sobre cómo fue su infancia y adolescencia, tan solo se sabe que siempre fue llamada Molly de una manera cariñosa por su familia, amistades y conocidos. Ante la buena posición de su familia, la joven acabaría siendo comprometida con Arthur Forbes Semple, quien llegaría a ser oficial de la Marina Real Británica y era descendiente de la nobleza escocesa. El 25 de noviembre de 1903 se celebró la boda entre Molly y su prometido Arthur en la ciudad de Sydney, en Australia. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión y él 26. Su boda se celebraría en Australia debido a que su marido estaba destinado allí al estar prestando servicio dentro de la Marina Británica. Es por esta razón que Molly seguiría a su marido en sus próximos destinos, ya que su esposo acabaría siendo destinado de nuevo a Inglaterra y posteriormente a Malta. El matrimonio no llegaría a tener hijos, y pese a que en un principio parecía una unión feliz, finalmente Muriel acabaría solicitando el divorcio tras enterarse de que su marido le había sido infiel, siendo publicada en la prensa de la época la noticia de que al matrimonio Forbes Semple se le había concedido el divorcio en el mes de julio de 1914 por adulterio. Mientras se llevaba a cabo el proceso de divorcio, Molly inició un romance con el teniente coronel Wilfrid Astley, un viudo que tenía 2 hijas llamadas Edwina y Ruth Mary. La pareja se acabaría casando tan solo un mes después de haber sido concedido oficialmente el divorcio a Muriel, celebrándose su boda el 29 de agosto de 1914. Para entonces, ella tenía 33 años de edad en el momento de la unión y él 47. De aquel segundo matrimonio no nacieron tampoco hijos, ejerciendo así Muriel únicamente como madrastra de las 2 hijas que había tenido su marido, fruto de su primer matrimonio, las cuales tenían 12 y 8 años de edad para el momento del casamiento. Molly no llegó a mantener una buena relación con sus hijastras. Estas llegan a detestarla y la consideraban como la típica madrastra malvada y entrometida. Aún así, Muriel exigiría a sus hijastras que la llamasen madre, aparte de que despidió a la institutriz de las niñas, ocupándose así ella misma de la crianza y la educación de sus hijastras, convirtiéndose en una madrastra estricta y controladora. Incluso una de las amistades de su hijastra Edwina llegó a describir a Molly como una mujer cruel que disfrutaba aislando a sus hijastras del mundo que las rodeaba. En el año 1922,
su hijastra Edwina se casó con un pariente de la familia real británica, el príncipe Louis de Mountbatten, quien tampoco llegaría a apreciar a Molly, describiendo a su suegrastra como una mujer realmente malvada, y hablaba de una manera muy despectiva de ella dentro de sus círculos más íntimos. Muriel no sería apreciada por la familia y por los amigos de su marido, algo que ocasionó que el matrimonio quedase aislado socialmente y que su presencia no fuese bien aceptada dentro de distintos círculos sociales. Tras haber desempeñado su marido una carrera militar y política, finalmente éste acabaría abandonando su cargo dentro de la Cámara de los Comunes en el año 1932, siendo recompensado por sus labores con el título de barón de Montemple, algo que permitió al matrimonio el poder ser miembros de la nobleza británica y mejorar su posición social, además de que su esposo recuperó este título nobiliario perdido, el cual había pertenecido en el pasado a un tío abuelo suyo. Gracias a su nueva posición, Molly empezó a ser conocida como Lady Mount-Temple, pero seguiría siendo mal recibida en distintos círculos sociales, centrándose así en llevar una vida tranquila entre las distintas propiedades que posee el matrimonio. Ella era una gran apasionada de la decoración y de la jardinería, llegando a decorar ella misma a algunas de esas propiedades, especialmente una enorme casa de campo que pertenece al matrimonio y que es conocida como Brothlands, que sería su residencia favorita y donde más tiempo y dinero invirtió en su decoración y en reformas. Muriel también sería una gran apasionada de la naturaleza y era bastante aventurera. A ella le gustaban mucho las excursiones y pescar, prefiriendo pasar el día pescando salmones antes de ir a comprar o beber el té junto a otras damas de la alta sociedad. Molly también se interesó por los derechos de la mujer, llegando a ser una destacada activista del movimiento feminista, llegando a ser presidenta de la Asociación Eléctrica de Mujeres, la cual tenía la misión de mostrar a otras mujeres los beneficios que conllevaba el llevar la red eléctrica hasta sus hogares. En el año 1939 falleció su marido, Wilfrid, algo que ocasionó que su casa preferida, Brothlands, fuese heredada por su hijastra Edwina, obligando así a Molly a instalarse en el condado de Somerset, lugar donde llegó a sufrir de apuros económicos durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, una de sus sobrinas describió que la pequeña casa de Lady Mount-Temple estaría siempre impoluta, ocupándose ella misma de las labores domésticas, al no poder permitirse una criada, además de reaprovechar todo lo que podía para decorar su modesta casa, usando los paracaídas de los soldados que iba encontrando para crear cortinas. Pese a no tener muchos recursos económicos, Molly se acabaría mudando en varias ocasiones más, hasta que finalmente estableció su hogar definitivo en la población de Pensards, en el condado de Kent, falleciendo en este lugar el 24 de junio de 1954, a los 73 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Muriel. Ella fue una mujer que no sería querida ni por la familia de su segundo marido ni por los amigos de este, sino si el matrimonio, excluido de los círculos sociales a los que en su día había formado parte su esposo, quedando así la pareja apartada de la alta sociedad británica, donde no serían bienvenidos. Molly tampoco sería querida por sus hijastras, las cuales la consideraban como una madrastra malvada y controladora que les hizo la vida imposible. Incluso el propio marido de su hijastra Edwina llegó a hablar muy mal de Muriel en público, asegurando que su suegrastra era una mala persona, además de faltarle al respeto en más de una ocasión ante sus amigos y familiares.
Pese a no ser apreciada por muchas personas, Muriel lleva una buena vida entre las distintas propiedades que posee el matrimonio y disfrutó mucho de sus pasatiempos favoritos relacionados con la naturaleza. Pero finalmente pasó sus últimas décadas de vida prácticamente sola, arruinada y olvidada por casi todos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Muriel Astley. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la nobleza o de la realeza que hayan sido consideradas como madrastras malvadas, controladoras o entrometidas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Nancy Álvarez Ibarra. Y con esto me despido. Hasta la próxima.